Hola, hola neutros, ¿qué tal estamos? Bueno, pues estamos aquí otro día más con otro tema apasionante como siempre y bueno, ante todo queremos... Otra vez nos metemos en otro charco. Sí, nos gustan los charcos. Y bueno, antes de comenzar queremos agradeceros, ¿vale? A todos los que estéis al otro lado, los que estéis viendo día tras día nuestro podcast, los que ponéis comentarios, dais a like, os suscribís, pues bueno, os lo agradecemos, tanto los que lo habéis hecho recientemente como los que nos seguís desde el principio, porque bueno, esto es un proyectito que nos llena de ilusión, sí, compartirlo y saber que hay gente al otro lado, pues bueno, que da... Sí, que le puede interesar o que, no sé, que lo veis bien, que os apetece escucharlo. La verdad es que es muy... gratificante. Gratificante, exactamente. Sí, entonces, pues bueno, muchas gracias. Y ahora diréis, bueno, ¿y qué tema traerán hoy? Hoy es complicado. Hoy nos vamos a meter en un charco que bueno, no os creáis nada, como en todos los podcasts, ¿vale? Pero en este caso yo creo que aún menos, porque no hay conflictos, pero sí que es verdad que es información que nosotros consideramos que tenemos que saber, que es bueno saber para nuestro desarrollo personal, y lo comunicamos. Se trata de las inteligencias múltiples. Y que ¿vale? Nos hemos puesto como muy serio, ¿no? Sí, nos hemos documentado de ello, pero no hablamos de las inteligencias múltiples con una carrera profesional detrás, ¿vale? No somos ni médicos, ni científicos, ni psiquiatras, ¿vale? No tenemos, digamos, ese bagaje. Somos realmente eternos aprendices. Eternos aprendices. Eternos aprendices, ¿vale? Es un tema que nos gusta y que consideramos importante en el desarrollo personal. Sí. Entonces, Oli, ¿por qué traemos el tema de las inteligencias múltiples? Lo primero, y esto enlaza con las inteligencias múltiples. Yo, que soy un anárquico y que he dicho que no iba a coger notas, me he visto cogiendo notas, porque veo que al final, para explicarlo bien, pues no puedo, yo en mi mente, dado que ahora conozco las inteligencias múltiples, sé que no puedo mantener toda la información que hay en mi mente. Vale. Entonces, ¿qué me has preguntado? ¿Que por qué lo traíamos en este podcast? Bien, yo creo que lo principal que nosotros queremos destacar de las inteligencias múltiples, y es nuestra visión, es cómo nos afecta en nuestro desarrollo una vez que conocemos esto. Cómo nos afecta de mayores. Las inteligencias múltiples no son inteligencias, ¿vale? Pero se llaman así. ¿Serían capacidades quizás o...? Podrían ser capacidades, sí. Claro. Esto, como habéis visto al principio, la frase que hemos puesto, la de Albert Einstein. La de Albert Einstein, realmente... ¿Repites la frase o no hace falta? No me la sé de memoria. Si juzgas a un pez por la capacidad de trepar árboles, se pasará toda la vida pensando que es un estúpido. Vale, pues de ahí viene el tema de las inteligencias múltiples. Nosotros pues venimos todos con un aprendizaje del colegio y en todos los lados, o sea, hay mucha gente que encaja bien en el modelo educativo que tenemos, ahora explicaremos por qué, y hay otra gente que encaja menos en ese modelo. Y también lo que queremos es invitaros a que hagáis esa mini tarea introspectiva de decir qué inteligencias poseo yo. Sí. ¿Vale? O sea, en todo el canal hacemos especial hincapié en la conciencia y en el autoconocimiento, ¿vale? Y de esto viene acompañado de tareas introspectivas. Estas palabras suenan súper bien, ¿vale? Quedan súper bonitas en un podcast, pero ¿qué son realmente? ¿Vale? O sea, son complicadas realmente de llevar a la práctica. Entonces lo que queremos traeros es diversos temas que os hagan reflexionar sobre vosotros mismos. Entonces, en el tema de las inteligencias múltiples, cuando las desarrollemos, como son varias, lo que queremos es que cada uno hagáis esa mini tarea de qué inteligencias tengo yo, ¿vale? ¿Qué capacidades o qué habilidades tengo yo más o menos desarrolladas? Tenemos todas, pero hay unas más predominantes y otras menos. Y también os queremos invitar a decir qué capacidades tenía yo de niño, ¿vale? Sí. Que estábamos un poco menos influenciados por el sistema, por el entorno. Entonces, ese es un poquito el objetivo, dar un poquito de culturilla general y invitaros a hacer esa tarea introspectiva de decir cuáles son mis capacidades predominantes
o cuáles me gustaría desarrollar, cómo puedo hacerlas, porque aquí nada es estático. No. Todo vamos evolucionando. Además, que es que según va avanzando la ciencia en todo esto, va descubriendo nuevos términos, nuevas cosas, nuevas formas de aprender, nuevas formas de utilizar lo aprendido. O sea, está todo abierto. O sea, que es que esto que estamos hablando hoy, dentro de 10 años ya no sirve. No, y a lo mejor mañana, porque esta teoría es de 1980. Sí. Creo que el libro salió en el 83 y es una teoría. Sí. Es decir, que lo mismo mañana sale otra. Igual que la teoría de la pirámide de Maslow que hemos hablado, también es una teoría, no es... No. O sea, tenemos que aprender a tomar la información como que no es esto y ya inamovible. está. No es inamovible, son teorías que nos ayudan a encontrar caminos. Y sobre todo teorías que nos ayudan a reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Vale? Venga, pues vamos a comenzar, ¿vale? Esto, ¿por dónde empieza todo esto? Sí. ¿Vale? Pues bueno, seguro que a todos os suena lo del CI y el coeficiente intelectual, ¿verdad? Sí, que mola tanto. Que mola tanto, o que ha habido una época de, este súper dotado, tiene un CI de... Vale, pues vamos a ver un poquito de dónde viene esto, ¿vale? Pues digamos que hubo un psicólogo que se llamaba Alfred Binet, que viene todo de él, ¿vale? O él es un poco, digamos, el origen de todo esto, ¿vale? En Francia, en sus años iniciales estuvo un poco más enfocado en la hipnosis, pero bueno, cuando nacieron sus hijas se empezó un poco a enfocar en, digamos, en como la inteligencia de los niños, ¿vale? Y entonces surgió que al mismo tiempo, en los primeros años de 1900, en Francia, impusieron la escolarización de los niños de 6 a 14 años. Entonces, claro, al imponer esta escolarización, es una idea muy buena, pero se encontraron con que había... multitud claro, cada niño venía de una forma. Entonces, imaginaos, ¿cómo lo catalogaban? Claro, niños sin escolarización, pues otros que a lo mejor habían tenido la suerte de tener institutrices, otros que no, pues digamos que había ahí un amasijo de diferentes bases, ¿no? Entonces dijeron, ¿cómo podemos catalogar esto? ¿Cómo podemos un poco ayudar a la enseñanza, a la escolarización de estos niños? Pues aquí estuvieron implicados Binet y también Theodore Simon, que lo que hicieron fue crear, digamos, como el primer... digamos, la primera escala de inteligencia, ¿vale? Esta escala se llamaba escala Simon Binet y en lo que consistía, ¿vale? Era como en catalogar a los niños para, digamos, ver cuáles necesitaban un poco de refuerzo y dárselo para, digamos, que lograr que los que tenían un poquito de déficit lograran el nivel homogéneo del resto de niños, sí. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que esta escala se realizó en base a lo que en aquella época Simon y Binet consideraban que era como inteligencia, sí. ¿Vale? Y esto no era estático, digamos que Binet hizo varias como varios test o varias investigaciones, varias revisiones de esta escala, sí. ¿Vale? Y realizó hasta 3. Y introdujo cosas como era la edad mental de los niños. ¿Qué ocurrió? Que muy pronto, en 1911, pues digamos que a Binet le dio un derrame cerebral y ahí se acabó su vida y su investigación, ¿vale? Pero este es el origen. Este es el origen, ¿vale? Del CI que conocemos hoy en día. Claro, Binet consideraba, para mí, 2 cosas importantes en aquella época, ¿vale? Uno, que el entorno influía mucho digamos, a los conocimientos que traían los niños. Y 2, que estos conocimientos se podían ir adquiriendo, ¿vale? Es decir, su objetivo era que los niños que estuvieran por debajo de la media, con cursos y con refuerzos, pudieran alcanzar a unos niveles normales. ¿Por qué? Porque esto no era puramente genético y tú como nacías ya te quedabas así toda la vida, sino que esto se podía seguir estudiando. Pues ¿qué ocurre? Pues que al final, a mí la verdad que lo que hemos leído de Binet, pues digamos que parecía que sus intenciones pues estaba bastante bien enfocado en ayudar a estos niños, bueno, con lo que entonces se conocía como inteligencia o se creía que era inteligencia, ¿vale? Claro, porque venimos de la teoría de inteligencia única, el factor G, que no sé quién lo hizo, no sé si lo tienes tú apuntado por ahí.
Pero luego, bueno, más tarde... Claro, pero vamos... Vale, voy un sí, poquito rápido. Luego más tarde, digamos que cuando surgió, digamos, la Primera Guerra Mundial, en 1914, esto ya en Estados Unidos, no en Francia, se vieron con la necesidad de catalogar a los soldados, ¿vale? Entonces lo que hicieron unos psicólogos, que fue Louis Terman y William Stern, fueron a partir de la escala Binet, ¿vale? Lo que hicieron fue hacer como unos armites, ¿vale? Unos test de la Armada para poder catalogar a los soldados, ¿vale? Y principalmente había dos, uno con capacidades verbales y otro no verbales, principalmente las verbales para aquellos que sabían leer y escribir, ¿vale? Entonces digamos que luego esto se utilizó en la Armada para la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Claro, y esto tiene sentido, los que menos, según ese test, los menos inteligentes, pues ya sabía dónde iban, hay que decirlo. Vale, bueno, luego también, así como una pinceladita, también hubo otro psicólogo, Gottman, que también lo utilizó para cuando venían extranjeros o inmigrantes, ¿vale? Les hacía esos test para como demostrar que los nativos sean más inteligentes, pero bueno, esto sí que se ha demostrado que era un poco... Estaba amañado, ¿por qué? Porque tenías que tener conocimiento del inglés y de la cultura americana, ¿vale? También pues se quiso como usar un poco para decir que los blancos sean superiores y cosas así. Había muchas cosas... Pero bueno, eso, toda la historia había cosas de estas. Sí, si indagas, claro, culturilla sí, pues como curiosa, que a quien le interese pues puede investigar. Y bueno, lo que es más moderno, y ahora me paso a que David Wessler, ¿vale? Sacó, digamos, su test de inteligencia Wessler, que es un poco el que se utiliza hoy en día. Que es el que se utiliza un poco hoy en día, ¿vale? Con las distintas revisiones, obviamente. Exactamente, con las distintas revisiones. Y bueno, digamos que el que hizo Wessler es un poco el que más se parece a lo que tenemos hoy en día. Y él cogió pues la Stanford Binet, ¿vale? Sí. Y también un poquito por culturilla, pues que sepáis que el término de CI, cuando se comenzó a usar como tal, como coeficiente intelectual, fue en la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Digamos que Binet no habló nada de este término. Claro, donde se popularizó lo que hizo Binet en origen fue en la Primera Guerra Mundial. Y luego ahí viene el Wessler, que fue en 1939. Claro. Que igual ese hombre llevó mucho tiempo, le costó mucho tiempo implantar lo que él creía y hasta la década de los 60 no se popularizó el test que conocemos hoy en día como el test de coeficiencia intelectual. Coeficiente intelectual. Vale. Esto un poco como culturilla, ¿vale? Que esto digamos que surgió, digamos, a comienzos del siglo XX, ¿vale? Sí. Y que sus orígenes realmente son los mismos que hoy en día, que era un poco para ayudar a la escolarización, sí. ¿Vale? Entonces, vale, esto es un poco pues de donde viene la clasificación o la necesidad de clasificar lo inteligentes que somos, ¿vale? Hoy en día, a partir de los años 80, digamos que ha surgido la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, de Howard Gardner, ¿vale? Que ponemos entre comillas inteligencias, ¿vale? Lo dejamos ahí porque hay mucho en contra sobre el término inteligencia. Pero bueno, ahí se queda. Sí, podría llamarse capacidades o habilidades. Sí. Pero, claro, también es decir que Gardner veía la inteligencia como no una cosa única, ¿vale? Sino como varias habilidades, varias formas, varias capacidades de procesar la información de manera diferente, de forma paralela y cómo estaban interconectadas, ¿vale? Entonces... Él lo describe como que antes de su teoría lo que había es que el cerebro se consideraba como una computadora, ¿vale? Entonces el cerebro humano era como una computadora y computaba, y sin embargo él lo que dice, el cerebro humano no es una computadora, sino que es una multicomputadora, o sea, tiene muchas computadoras, ¿vale? Tiene en teoría como 10 computadoras diferentes. Entonces la forma de computar cada una, o sea, en determinadas personas tienen más poderes de computación una computadora que otra, por así decirlo, por hacer un símil que él pone en conferencias, o ponía en conferencias. Vale. Entonces, nos metemos un poco en sus inteligencias múltiples. Claro, sí. Podríamos decir que hasta entonces... Por ir avanzando, es que... Sí, hasta entonces, o lo que... Digamos que podemos pensar que la mayor parte poblacional
tiene inteligencias lógico-matemáticas y verbales también. Sí, ¿vale? Lingüísticas. Entonces, esto hace que el sistema esté más enfocado en estas competencias. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo también así, ¿vale? Hay muchas cosas en la vida que se pueden parametrizar con la campana de Gauss, ¿vale? Sí. La campana de Gauss es un modo de explicar distribuciones normales. Una distribución normal quiere decir que hace así una forma de campana donde el grueso de la población está en el medio. Vale, tú vas a tener un 80, un 90% en el grueso de la población. Y digamos que en los extremos, por encima y por debajo, se te va a escapar un poquito, ¿vale? Siempre es complicado hacer un sistema que valga para el 100%, ¿vale? Y hay muchas cosas en esta vida que se rigen por la campana de Gauss y por poner un ejemplo, los percentiles de los niños cuando están creciendo. Si tu niño está dentro de la campana de Gauss, ¡buah, perfecto, sin problema! Ahora, si es más alto o más bajo, ya nos ponemos nerviosos. Si está más gordito o está más delgado, también. O si tenía que haber hablado o andado o... Claro, entonces... cuidado con esto, que es correcto, porque al final nos ayuda a seguir de un modo, por ejemplo, el crecimiento de los niños, pero sí que es verdad que a lo mejor tu niño da el estirón al año siguiente y todo esto que era un problema deja de serlo. Exacto. ¿Vale? O al contrario, tu niño da el estirón antes y por eso es mucho más alto, pero yo qué sé, tiene menos... pero está muy delgado, por ejemplo, ¿vale? Pasa mucho con los que hablan, con los que van con retraso en el habla, que nos ponemos muy nerviosos cuando... Entonces, bueno, en fin, pero la campana no nos de Gauss, metamos ahí, claro, porque son temas más delicados. Por entenderlo, ¿vale? La campana de Gauss nos ayuda digamos, ¿Dónde está el grueso? ¿Dónde está el grueso, ¿vale? A guiar a la mayor parte poblacional. Sí. ¿Vale? Bien, la enseñanza pues está basada en el sistema lógico-matemático. El CEI se creó... Y también lingüístico. Correcto, el CEI se creó también con esa base. Con las pruebas que hay son lógico-matemáticas, lingüísticas y espaciales, ¿vale? Y sin embargo lo que habla Gardner es que hay, su teoría es que hay como, vamos a poner que son 10 inteligencias. Si buscáis a lo mejor hay sitios donde pone 7, otras 9, pero vale. lo último que sabemos es que ha catalogado hasta 10 inteligencias. Venga, pues vamos a comenzar con ellas. ¿Cuál es la primera, Oli? Rápida, la lingüística, que es el desarrollo del lenguaje que tenemos prácticamente toda la humanidad. O sea, esa está en todos, ¿vale? Esto se podría considerar como los poetas los máximos exponentes de esa capacidad. La capacidad de comunicarnos verbalmente y me imagino que también de manera escrita. Claro, yo por ejemplo, fallo mucho. Esta inteligencia que llama, claro. Pues soy un zote. O sea, aquí suspendo. La lógico-matemática, pues igual, la capacidad de resolución de problemas relacionados con el mundo lógico-matemático, con lo que son las matemáticas y con lo que es la lógica aplicada al día a día. O sea, si yo tiro una cosa al suelo, lo lógico es que caiga al suelo, no que suba para arriba. Son aplicaciones lógicas que igual tiene todo el grueso de la población, ¿vale? Que aquí es donde empiezan los problemas. La espacial pasa 3/4 de lo mismo, que es la capacidad... Inteligencia espacial. Sí, inteligencia espacial. Capacidad de formar modelo mental tridimensional. ¿Qué podemos contar con esto? Que son gente con capacidad, podríamos decir, pues arquitectos, ingenieros, escultores, sería casi la más... ¿Vale? El escultor que saca de un trozo de barro, saca una figura que dices tú, venga ya, ¿de dónde coño la has sacado? Es su inteligencia espacial, ¿vale? La capacidad de ver un objeto desde diferentes perspectivas. Sí, claro, es una capacidad que hay que se llama así, capacidad, o Gardner la llama así, capacidad espacial. La cuarta. La musical, es inteligencia musical. Pues esto es lo mismo que la otra, nada más que con los sonidos. ¿La misma que cuál? La misma que la espacial, nada más que con sonidos. Esta capacidad, la capacidad musical, hay gente... que vosotros sabéis que en cuanto toca cualquier instrumento, joder, es capaz de hilar notas musicales o sonidos y también la capacidad... Con un bolígrafo te tatarea una canción y dices, tío, yo no soy capaz de hacer eso. Y también la capacidad de reconocer, ¿no? O sea, ya de crear, pero también de... Sí, todo es obviamente en los dos sentidos, tanto... Creación como sí. Vale, pero que te pregunto también por aclararlo un poquito. Cierto, es en los dos sentidos. Vale. La inteligencia corporal o kinestésica, que se llama así, que está en por así decirlo, la de los deportistas. Vale.
¿Por qué que no es exclusiva de los deportistas, ¿vale? Cualquier artesano tiene inteligencia kinestésica. ¿Por qué? Porque es el uso de las manos, es el uso del cuerpo, ¿vale? Un bailarín, igual, es el uso de su cuerpo. Un carpintero tendría, por ejemplo, con el ejemplo del carpintero que pusimos en el podcast anterior, tendría un poco la espacial. Correcto. ¿No? Y tendría la kinestésica. Porque utiliza sus manos, o sea, digamos que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de comunicarse con nuestro cuerpo. De coordinar, de expresar, ¿no? De coordinar, de crear, de tal, con nuestro cuerpo. Un escultor también tendría kinestésica. Tendría la kinestésica, porque desarrolla con las manos. Tiene visual, vale. O sea, tiene espacial y tiene kinestésica. Pero claro, su máxima sería la kinestésica, porque es capaz de ver algo. O sea, perdón, su sería la espacial. Sí, claro, pero a ver, claro, un poco de kinestésica tenemos que tener todos porque también es parte de la coordinación. Pero es que todos tenemos de todo. Sí, claro, pero que estaba pensando que, claro, un artista, pues claro, también tiene que tener la kinestésica pues para dibujar las cosas en el punto correcto. Seguimos. ¿Vale? Después de la inteligencia kinestésica, la interpersonal. Esta para mí, y yo creo que... Cuidado, vale, hay dos que aquí, para no liarnos, está la interpersonal y la intrapersonal. Pero bueno, vamos con la interpersonal. Vale. Esta es la inteligencia, como llamarlo, social, la capacidad empática de las personas. ¿Vale? Esta es para mí la más importante, porque es la que te hace ser social con tus seres. Y es también como la capacidad de saber cómo se encuentra el otro. Exactamente. No sé, es como el decir, claro, pero la empática a veces es sentirlo. Entonces, es sentirlo, pero quiero decir, también es saber de cómo se está encontrando el otro y, ¿no? O sea, cómo se... Claro, esta capacidad pues se la debería atribuírsele a los políticos, obviamente, a los líderes. El liderazgo tiene que tener una inteligencia interpersonal muy alta, muy elevada, ¿vale? Venga, la inteligencia intrapersonal. Esta es la capacidad con autoconocimiento, ¿vale? Que entramos ya aquí un poco en la más complicada. Autoconocimiento en la parte de las emociones. Correcto. ¿Vale? En qué estás sintiendo, cómo describir lo que estás sintiendo. Vale, es como la inter, pero para ti. Sí. Vale, o sea, por ejemplo, digamos que la inter es decir, pues si yo sé cómo se está sintiendo el otro, sé lo que le puedo pedir, sé lo que le puedo exigir este día, sé cuánto me puede dar. Pues es lo mismo, pero con uno mismo. El saber cómo te estás sintiendo. Y los que tienen esta capacidad también logra tener un bienestar emocional elevado. Muy elevado, claro, efectivamente. Sin esta capacidad... Pueden controlar si sienten frustración, rabia, si sienten alegría, entonces pueden ellos... Más que controlar, son conscientes de ello. Claro, entonces pueden alterar sus movimientos, pues si tiene que ir a un sitio y se siente mal, no va, o sea, tienen esa capacidad. Vale, y luego, estas son las 7 principales, y luego hay otras 2 más que Gardner fue desarrollando, que es la inteligencia naturalista, que bueno, su nombre es obvio, que es la capacidad de comunicarte o de sentimiento con la naturaleza. Pues esto se aplica a las plantas, por ejemplo, capacidad de identificar plantas o de estados en el ambiente, por ejemplo, las nubes, cómo se están moviendo, o formas rocosas. Esto puede afectar tanto a objetos, animales como plantas. Correcto, por eso es naturalista. Sí, pero bueno, por aclararlo, que... La inteligencia... Con la tierra, con la madre tierra, con Pachamama. Claro, con la naturaleza. Sí, esta mola. No, y hay veces que se ve personas que tienen un jardín que dices, Dios mío, o cómo los animales se les acerca. Por ejemplo. O gente que yo me imagino que tengan conocimiento de plantas también, de que van por el campo, las saben identificar, la facilidad de... Y me imagino que igual va, por ejemplo, con las rocas o con el terreno. Igual, exactamente, que si es de tal manera, esa inteligencia es la naturalista. Y luego la última, que es la más extraña, por así decirlo, la inteligencia existencial, o trascendental, o espiritual. Vale, que esta es la que trabaja en el plano no material, ¿vale? Que esta es la de las preguntas de tipo ¿cuál es el propósito de la vida? Las preguntas relacionadas con la muerte, que se hace uno mismo, que llega a esos entendimientos, que no todo el mundo se hace esas preguntas, obviamente. Esto te pregunto, ¿vale? ¿Tendría que ver algo con
con lo religioso que seas o con las religiones, algo así? No tiene nada que ver con la religión. Es que, claro, esto se lía mucho. Cuando una persona es espiritual, no religiosa, no tiene nada que ver el tema espiritual con ningún tipo de religión. El tipo de religión es un control social de un sistema, básicamente, que viene bien, no me meto, o sea, está perfecto, pero no tiene nada que ver con la espiritualidad de una persona. Vale, o sea, la espiritualidad sería un poco, pues, hacerte preguntas más trascendentes, como por qué estoy aquí, sí, para qué hemos venido, qué hay detrás de la muerte. Podría ser, hay un Dios, pero sin tener que ligar a ninguna religión. Claro, eso es. O sea, una persona religiosa puede tener inteligencia. ¿Cómo se llamaba esta? ¿Cuál? ¿De qué? La última. La existencial. Vale, una persona religiosa puede tener inteligencia existencial, sí, pero o no, pero que tengas inteligencia existencial no quiere decir que sea religioso ni nada por el estilo. No tiene nada que ver, es que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Y podría la filosofía estar un poco englobada en esta inteligencia existencial? Porque la filosofía siempre se hace preguntas desde diferentes enfoques, un poco... No lo sé, ahí no llego. No, como estoy ahora... Sí, no, pues que como estoy ahora con el libro de Emilio Carrillo de Dios, pues me parece muy existencial. Pero es que estos son capacidades que tenemos los seres humanos. Yo te hago preguntas porque son preguntas que a lo mejor puede estar haciéndose la comunidad neutra, y así tú lo desarrollas un poquito más. Puede ocurrir, Elena, que una persona que sea filósofo no tenga nada de inteligencia existencial. Creo que no, que debería de tener, porque una cosa te lleva a la otra. Sí. Es como un deportista que no tenga nada de inteligencia kinestésica. Sí, pues pero es muy difícil. Pero si no ponemos un caso concreto, ¿vale? Y ponemos, por ejemplo, el caso de que la mayoría de los filósofos o los filósofos destacados, o sea, es como, por ejemplo, decir, los científicos destacados tienen una inteligencia lógico-matemática, por ejemplo, Seguramente. O los poetas destacados tienen una inteligencia lingüística, ¿vale? Obvio. Entonces, yo digo, no digo que un filósofo en concreto la tenga o no, sino que, por ejemplo, los filósofos destacados podrían tener inteligencia existencial, ¿no? Podrían. Tendría sentido. Tendría sentido. Tendría sí. para... Pero no sé, tendría sentido. Es como, pues eso, como un deportista como Roger Federer, tiene sentido que tenga inteligencia kinestésica. Sí. Vale, yo no lo sé, pero todo me indica que tiene sentido aunque que lo tenga. Aunque tengan también otras inteligencias, sí, ¿vale? Sí, es que totalmente. no lo encasillemos, ¿vale? No encasillemos, no. Porque yo veo, por ejemplo, voy a poner en el caso nuestro, nacional, veo a Rafa Nadal y digo, vale, tiene inteligencia kinestésica, pero también tiene que tener inteligencia espacial, porque al final hay como que la bola ocupa un espacio en el campo y no sé. De todas formas, este hombre, el Gardner, es que esto mola porque una vez que investigas, el Gardner lo que ha hecho ha sido catalogar, porque como nosotros tenemos, principalmente el ser humano tiene en mente lógico-matemática, nos encanta lo de las etiquetas. O sea, nos encanta, nos flipa tener todo encasillado en casillas y tal. Entonces el Gardner lo ha hecho muy bien, porque ha catalogado como en 10 etiquetas y ya está. O sea, el mundo se mueve así. Pero, perdona, me falta una entonces, ¿no? No, están todas. La existencial es la última. Pero entonces son 9, no 10. Pues no lo sé, pues serán 9. 5, 6, 7, 8 y 9. Eso es, pues son 9, correcto. Son 9, vale. Yo que sí que etiqueto y pongo 1, 2, 3. Ella es más lógico-matemática, su mente es más lógico-matemática. No me salía, pero estaba diciendo, ¿y cuál es la 10? ¿Cuál es la 10? Pero, sin embargo, fijaros a lo que iba. Hubo un tipo antes de Gardner que no tuvo éxito, que se llamaba Guilford, no sé si has oído hablar de él. Este tío creó una teoría sobre las inteligencias que se llamó el cubo de Guilford, que tenía como 180 variables. Madre de Dios. Realmente era se pasó. Se le fue la olla, o sea... yo para mí es más real con lo que somos. Seguro que es mucho más completa. Claro, porque las catalogaciones eran más pequeñas, más precisas. Pero más claro, concretas, no triunfó porque era demasiado un sistema complejo, era como un cubo de Rubik, pero cada cuadradito uno. Claro. Entonces, Madre. Bueno, pues, en fin, eso como cotilleo. Como así. cotilleo. Vale, todo esto, ¿para qué? O sea, llevamos aquí casi media hora haciendo el chorra, ¿para qué?
Bien, como habéis visto en la frase del principio, la del pez, claro, si a mí de pequeño me ponen una prueba de trepar un árbol y yo soy un pez, Uf. al final acabo creyéndome que soy estúpido. Por eso hemos hecho este vídeo y es donde queremos destacar lo de las inteligencias. Las inteligencias las podéis encontrar 800.000 vídeos en internet sobre las inteligencias hablando de todo esto, ¿vale? Pero yo lo que quiero destacar es que hagáis ese trabajo, o que hagamos ese trabajo de ahora, sabiendo esto, yo puedo, yo ya por ejemplo sé que no es que tuviera problemas porque yo creo, ya llego a creer que soy disléxico, porque confundo las palabras una barbaridad. No, pero las palabras no. las palabras, sino las letras, creo, la P, la V, la G, la no sé qué, las H. Lo poco que sé de los disléxicos, es que ¿vale? Confunden. Tú no tienes nada de disléxico. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tú lo que ocurre es que tu cerebro no presta absoluta atención a la ortografía. Bien. Porque tu problema no es de dislexia, tú no confundes palabras. Vale. Tu problema es ortográfico. Tal cual, o sea, soy un zote pero a lo bestia. Entonces he entendido que debe ser que mi inteligencia lingüística pues está más vaga o tengo menos o lo que sea. Podría ser así. Es que no creo que ahí creo que cometes un error. No creo que por un hecho muy puntual puedas llegar a esa conclusión. Estoy poniendo un ejemplo. Sí, pero es que no tiene nada que ver, porque en tu caso, por ejemplo, tú lees un montón y cuando lees comprendes lo que lees. Sí, pero no soy capaz de poner algo derecho. Pero es que eso no tiene nada, o sea, no tienen, es que es diferente. O sea, es como decirte, por ejemplo, yo la capacidad lingüística... Como veis, nos liamos también. A ver, con esto. La capacidad lingüística yo la entiendo, si alguien sabe más que nos lo ponga, porfa. Yo lo entiendo como al final la capacidad de comunicación. Tú eres capaz de mantener una conversación con cualquiera de muchos temas. Sabes que hay gente que te pones a hablar de un tema y que no sea complejo y te dice, yo me he perdido, ya no sé de qué habláis. Vale. Hay gente que te dice eso. Hay gente que no tiene vocabulario, por ejemplo, ¿vale? Y hay gente que a lo mejor no sabe escribir. Tú sabes escribir un correo. Sí, ¿vale? pero o sea, tu capacidad lingüística sí que la tienes. Tu caso muy particular es con la ortografía. Lo que tú no comprendes son las reglas ortográficas. Vale, eso es más lógico matemático que es algo muy puntual. No sé en qué rama estarían las reglas de ortografía, pero digamos que tu caso son reglas ortográficas. Bueno, vamos a cambiar de tema porque me estás dejando aquí como el culo. O sea... No, has empezado tú. Sí. A ver, vale, con este podcast lo que queremos es invitaros a que, sabiendo que hay 9 diferentes inteligencias, cojáis cada una de ellas y digáis, vale, ¿qué es la inteligencia lingüística? Vale, yo tengo de esto, leo, me gusta leer, no me gusta, comprendo los textos, ¿por qué no me gusta leer? No sé, cosas así, ¿vale? Soy capaz de tener una conversación, soy capaz de contar una historia, ¿vale? Por ejemplo, ¿eres capaz de contar un sueño que has tenido o de contar una historia o una película que has visto? Porque hay gente que te va a contar una película y no es capaz, se lía y dices, no sé de qué va esta película. Bueno, pero sí. Y eso con cada una de las diferentes inteligencias. Claro, ¿Para qué? Para hacer esa tarea introspectiva. Claro, yo lo que iba es eso, a que muchas veces en los colegios obviamente esto se está empezando a considerar, pero es un tema muy complejo de implantar, ¿vale? Esto no es nada fácil porque nadie tiene un esquema, un guión de cómo hacerlo, y también ni las consecuencias. Y también por un motivo, porque también en una clase pues hay un profesor para 30 niños. Exactamente. Y si tienes que hacer las cosas de 9 formas diferentes por las diferentes inteligencias, pues que hay veces que a lo mejor no tienes el tiempo necesario, claro, porque hay un programa educativo. Porque lo que se sabe es que dependiendo de cuál es tu fuerza, puedes aprender de forma distinta, eso sí se sabe. O sea, realmente las matemáticas las puedes aprender, por ejemplo, esta musical, ¿cómo aprendíamos las tablas? Con una cancioncita, no por uno, todos aprendíamos así, pero esto se ha hecho durante toda la musical, la inteligencia musical. Antiguamente... Espera, la inteligencia musical es de las más importantes porque en la prehistoria se contaban las historias con cierta música.
¿Y en la Edad Media? En la Edad Media, los juglares, todo. Exacto. O sea, entonces la musical es una de nuestras primeras o más fuertes en la prehistoria. Obviamente hoy no. ¿Y cuánta? Yo os pregunto, vale, diréis, oye, es que a mí me costaba mucho estudiar historia. ¿Cuántas canciones te sabes? ¿Cuántas letras de canciones te sabes? Un montón. Por ejemplo. Y seguro que sale, oyes el tintineo y ya la comienzas a cantar. Y empiezas a cantarla. Claro. Vale, a lo que voy es que cuando, claro, si os identificáis, como he puesto yo el ejemplo de las faltas de ortografía que me ha chafado aquí Elena, que luego hablaré con ella, o sea, realmente puede ser que no sea lingüística, pero sí es cierto que yo me he creído que tenía mucha deficiencia en ese campo, por ejemplo, porque ni me gustaba, o sea, jamás me ha gustado, o sea, he tenido unos problemas tremendos con la lengua, pero tremendos, o sea, bárbaros, con la frase donde se ponía el verbo delante de no sé qué, todas esas cosas no las he entendido nunca, y sigo sin entenderlas, y creo que moriré sin entenderlas. Entonces, veo, ahora yo entiendo que, hostia, es que a lo mejor no se me ha explicado de la forma que yo podía entenderlo. Claro, que a lo mejor si se te hubiera explicado de otro modo... Exacto, pues... exacto, a eso voy. Lo que quiero destacar con todo esto es que nosotros crecemos con una creencia que es errónea, porque no conocemos nuestras bases desde principio, no sabemos cómo somos, y cuando llegamos a una edad consideramos que es que no sabemos de no sé qué, o somos malos en no sé qué, porque evidentemente nuestro cerebro trabaja de una forma diferente que el cerebro de la persona media, por ejemplo. ¿Se entiende esto? Yo también destacaría que una misma cosa se puede aprender de diferentes maneras. Entonces, ¿qué pasa? Que en el colegio se ciñen un poquito más a lo lógico-matemático y lingüístico. Pero, por ejemplo, con el deporte podemos aprender geografía. Exactamente. Por ejemplo. O por digamos, las ligas de fútbol. Y vas a poner tú un ejemplo del Rohan Marcos. Sí. Vale, yo voy a poner otro de este hombre, Robert Kiyosaki, ¿vale? Este hombre, en este libro, no me lo estoy inventando, lo tenéis aquí delante y lo podéis leer. En este libro... El cuadrante del flujo del dinero. Exacto. En este libro relata cómo a él y a su compañero una profesora los echó de clase, los echó del colegio y los dijo que eran unos inútiles, que no harían nada en su vida. Tanto él como su compañero son multimillonarios, ¿vale? Bueno, pero aquí tenemos el claro ejemplo del, no sé cómo se llama, el cantante de AC/DC, sí. ¿vale? Que en muchos conciertos, yo ahora no lo sé, pero me imagino que sí, igual salía con una faldita como las clásicas escocesas de los colegios. Cuidado con eso porque, claro, hay la teoría de que era por... Sí, así, pues yo solo conocía esa. Claro, pero hay una teoría, bueno, quien no lo conozca, claro. Cuéntala. Sí, yo la historia que conocía, que bueno, lo podemos investigar, la verdad, o si alguien lo sabe, que lo ponga. Pues es que a él le dijeron en el colegio que no iba a lograr nunca nada. Y ha sido uno de los cantantes de los grupos de música más reconocidos en la era moderna. Exactamente. ¿Vale? Entonces, digamos que él pues tenía ese dolor, entre comillas, hacia el colegio, por así decirlo. Claro, pero yo esa historia no la sé real. Pero esto de Robert Kiyosaki es que lo pone él en el libro. Y hay otra historia que sabemos también real, ¿vale? Está Luis Rojas Marcos, y traigo este ejemplo porque es un psiquiatra español súper reconocido en todo el mundo, ¿vale? A ver, Luis Rojas Marcos ha estado un montón de años en Estados Unidos, ¿vale? Y cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, él era el director y llevaba a su cargo 16 hospitales de Nueva York, ¿vale? Entonces quiero decirte, no es una persona que era un mindundi, ¿vale? No, o sea, y antes de eso ha sido director del sistema psiquiátrico de Nueva York, ha sido el responsable máximo de los servicios de salud, de alcoholismo y de drogodependencia, o sea, ha tenido un montón de cargos y, por ejemplo, en el caso de cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, era el máximo responsable de 16 hospitales, ¿vale? Pues esta persona tenía déficit, el síndrome de déficit de atención,
¿vale? Lo cuenta en algunos de sus vídeos, os invitamos Sí. a que veáis el de Aprendamos Juntos, que es muy interesante. Pero claro, Pues pero no se sabía, cuando él lo tenía no se conocía. Él no se sabía que tenía este síndrome, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que él suspendía, él se aburría, era un niño muy movido, no era capaz de estarse quieto, entonces él era el tonto de la clase, ¿vale? Y cuenta que le ayudó mucho su madre, ¿vale? O sea, esta tarea que os invitamos a hacer hoy es para vosotros mismos y también para los niños que tengáis cerca, porque si tenéis un niño con inteligencias diferentes, es muy útil tratarle de manera diferente, ¿vale? Aquí Luis Rojas Marcos habla de cómo su madre le ayudó, ¿vale? Su madre le cambió de colegio para que intentar cambiar ese enfoque del colegio anterior, que era un tonto, ¿vale? En el colegio nuevo, aunque no lo sabían del síndrome de déficit de atención, le dijo la directora: mira, Luis, cuando tú te encuentres nervioso, que te pone nervioso, pide a la profesora ir al baño, sales un par de minutos, te relajas y luego entras, ¿vale? O sea, se encontró con gente que le ayudó y su madre le ayudó a través de la música, ¿vale? Él habla de que un niño con este síndrome no puede aprender solfeo, pero él a través de la música le puso una profesora, creo que fue de piano, Sí, y le iba enseñando pequeñas cosas, entonces le iba demostrando que él podía aprender, pero a lo mejor no podía aprender sentado en un pupitre. Entonces ponemos el ejemplo de una persona que se le consideró un niño tonto, entiéndeme entre comillas, que si no hubiera tenido gente a su lado que hubiera creído en él, quizás hubiera sido un niño no desarrollado y que ha llegado a ser un director con muchísimo personal a cargo y súper competente. Vale. Y realmente con unos estudios que avalan que de tonto no tenía un pelo. Claro. Pasaba lo mismo la historia de Edison. La historia de Edison es lo mismo, le echaron del colegio. Einstein tuvo problemas también en el colegio. Yo aquí lo que me gustaría invitar, ¿vale? Porque a mí me da mucha pena, y es así, cuando ves a niños que no encajan en el colegio, ¿vale? Y ves a niños que se aburren, ves a niños que a lo mejor... Y es que son niños, o sea, si tú tienes un niño de esos cerca, ¿vale? Yo te invito, o me gustaría que reflexionemos todos en decir si le podemos tratar de un modo diferente, ¿vale? Quiero decir, pues bueno, a lo mejor que aprenda pues con canciones, o con deporte. Hay muchos que necesitan, que se mueven con el deporte, se mueven mucho, claro. se calman porque tienen mucha inteligencia kinestésica y necesitan como moverse, necesitan estar activos, y eso les relaja, les calma y se pueden centrar un poco mejor. Pero yo no iba tanto por el tema de los niños tampoco, porque no tengo ningún conocimiento, y aquí cualquier... Pues no quiero meterme en un lío. No, pero bueno, es una reflexión, tampoco... Correcto, aunque sabemos de qué estamos hablando, pero no tenemos ninguna autoridad, no tenemos ningún papel que nos diga... No tenemos una experiencia que nos avale, claro, porque en este campo. Al final estudiamos mucho, leemos mucho y vemos muchos artículos de incluso psicólogos que hablan de una manera y psicólogos que hablan de otra, ¿vale? Y alucinas que dices, joder, si los dos tienen el mismo conocimiento, la misma enseñanza, ¿cómo puede ser que haya tanta diferencia de uno y otro? Aquí hay algo más que me estoy perdiendo. Pero bueno, como yo no soy psicólogo o psiquiatra, yo no puedo meterme ahí. Así que eso se lo dejo a ellos. Yo lo único que puedo decir es en qué me puede valer este conocimiento, a mí. Y a mí me vale en eso, en decir, cuidado, que yo no soy tonto. Lo único que cuando era crío se me enseñaba de una forma que ni bien ni mal está hecha para el grueso de la población, y yo a lo mejor tengo una inteligencia espacial muy desarrollada, pero una lingüística muy poco desarrollada. Y yo por ejemplo, que me identifico, por ejemplo, la inteligencia musical, 0, la lingüística, 0, la lógica o matemática, bien, normal, pero por ejemplo tengo mucha espacial, tengo bastante interpersonal y tengo bastante la kinestésica. No por el deporte, sino por la capacidad que tengo de relacionar las manos con lo que estoy haciendo. Y luego yo también destacaría, ¿vale?, que esto, aunque está muy bien conocerlas y hacer esa tarea introspectiva, que estas capacidades no son estáticas, no, ¿vale? No. Yo por ejemplo, yo capacidad musical tengo muy poca. Si me pides que cante una canción, la puedo cantar, pero seguramente que tú, si no sabes de antemano qué canción es, no la reconozcas,
¿vale? Porque a mí se me da muy Y es mal. posible que el teléfono no sea ni capaz de reproducir los sonidos que tú emites. Bueno, pero por ejemplo... No es una queja, no es una queja. Me pero pasa lo en mismo a mí, me pasa lo mismo a mí. la musical yo soy muy mala. Te canto una canción y no la reconoces. O sea, si no tiene letra, es el tintineo o está en otro idioma Sí. o algo así. Bueno, ¿qué ocurre? Que yo, por ejemplo, he estudiado muchos años inglés y en los exámenes de inglés hay que desarrollar la capacidad auditiva. Pues bueno, a través de ver series, de ver vídeos, de esforzarme, lo he desarrollado. Exacto. Al principio del curso podía empezar suspendiendo y al final del curso terminaba aprobando, sacando buena nota. Entonces también destacaros que las inteligencias no son inamovibles. estáticas, exacto. En nuestro caso, a lo que nos hemos dedicado nosotros, no nos ha hecho falta una inteligencia musical. Entonces No. eso ha hecho que como no la desarrolles. que como no teníamos interés o no se nos daba bien, pues no lo hemos No la desarrollado. desarrollas. Claro, tener en cuenta que el cerebro... Claro. O sea, ¿qué ocurre en el cerebro? El cerebro simplemente va recogiendo información, entonces... Sí, porque todo está en el cerebro, no hay una parte más, antes se decía, no, el lóbulo temporal, o sea, el lóbulo prefrontal es el más moderno, sí, pero lo que es la inteligencia no se mide en un punto en concreto, sino que ocupa todo el cerebro. Porque también es como una interrelación, Sí, ¿no? correcto. Porque al final está todo mezclado. Pero, por ejemplo, tú ves a niños pequeños que desde chicos, y esto cualquiera lo puede ver, un niño desde chico, le ves cómo se mueve. Hay niños que con un año están corriendo. Y dices, tío, no puede ser. Ya. No puede ser. O Sí. sea, pero además que se agachan, se levantan, se mueven. Y hay niños que con 1 año y 2 meses están gateando todavía. Dices, joder, aquí hay algo que no... O incluso con 1 año y medio. Y están parados, sentados, no se mueven. ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo en su cerebro? Pensadlo. Realmente, ese niño que se ha levantado a los 9 meses y está empezando a moverse, sus redes neuronales están conquistando con la inteligencia kinestésica todo el cerebro por la velocidad a la que se está desarrollando. Entonces, ¿cuál va a ser, por lógica, cuál va a ser su inteligencia predominante? Va a ser la kinestésica. Luego, cuando se le mete en el colegio, cuando se nos mete a todos en el colegio, a los 3 añitos, 4 añitos, ¿qué se nos pasa? ¿Qué se nos hace? Pues se nos agrupa en un único... Bueno, digamos que por ejemplo, en el cole, pues digamos... Pero porque tiene que ser así, porque si no, no hay forma de tratar aquello. Y porque, a ver, hay que entenderlo, hay mayor inteligencia lingüística, lógico-matemática, y luego también hay otras inteligencias, porque, por ejemplo, la espacial también se da, pero a lo mejor se da... Si tú cuando eres un poquito más mayor lo eliges como optativa, también se da un poquito de la musical y de la artística, pero muy poquito. Déjame terminar el ejemplo. Vale. Déjame terminarlo. Tú llegas a los 4 años, por ejemplo, no lo sé si ahora es a los 3 o... Te meten en unas aulas completamente iguales. Ahora todo eso está cambiando, ¿vale? Pero poneros el ejemplo en la cabeza. O sea, un niño que se mueve de los 9 meses, de repente a los 4 años se le sienta en un pupitre. Blanco y en botella. Ese niño empieza a perder sus capacidades kinestésicas. Y no es solo eso, sino que empieza a frustrarse. Su sentimiento de frustración es muchísimo mayor que el de un niño que lleva desde los 9 meses sentado. Claro. ¿Entenderlo? A ver, por ejemplo, por no ser tampoco un poco demasiado críticos con el sistema educativo... No es crítica, porque al final tenemos claro, que a ver, el sistema... regirnos por un... Sí, pero por ejemplo, el sistema educativo intenta... Yo lo considero así, pues por ejemplo tenemos educación física, tenemos música, tenemos plástica o arte, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que si tú eres puramente artístico, esas 2 horas a la semana de plástica te saben a poco. Claro. O esas 2 horas a la semana de deporte te saben a muy poco si tú eres kinestésico. Claro. O esas 2 horas de música. ¿Por qué? Porque tienes 4 de matemáticas y 2 de música. Entonces sí que es verdad que se intenta, que yo lo veo así, se intenta que un lógico matemático o un lingüístico adquiera un poquito de conocimiento o un poquito de capacidades musicales, artísticas y por ejemplo kinestésicas, pero es cierto que bueno, pues por la carga de las asignaturas, pues hay unas con más peso que otras. Entonces, si tienes un niño que es puramente kinestésico, como son los grandes deportistas, Exacto. Es que un gran deportista no se hace por las 2 horas de deporte a la semana. No.
Se hace porque lo lleva genéticamente. Y se lleva por todo el entrenamiento que hace por la tarde, que a lo mejor hace 6 horas al día. Pero claro, su cuerpo está como predispuesto a esa naturaleza. Sí. Que sí, es a lo que voy. Es como el escultor, el artista, el pintor. Es que su cuerpo, su naturaleza es esa. O sea, brilla en esa... Sí, le hace estar como todo el día dibujando, pintando. Hay niños que se pasan el día dibujando y pintando. Claro. Y a lo mejor ese niño pues, le pones a correr y le matas. Exactamente. Porque lo que le gusta es dibujar y pintar. Entonces, aquí no es estigmatizar nada, por supuesto que no. Yo no sé hacerlo mejor. El sistema educativo nos hemos movido en ese ambiente y, joder, y funciona. Y sobre todo... Pero sí es cierto que hay unas tasas de... Y hay que entender de dónde parte, ¿vale? Que todo esto parte de un modelo que lo que se quiere es que todo el mundo esté escolarizado y que todo el mundo tenga unos conocimientos mínimos. Y eso se ha logrado, sí. ¿Vale? Eso frente a nuestros abuelos se ha logrado, porque en la época de nuestros abuelos las horas de escolarización eran muy pocas, ¿vale? Y a lo mejor una abuela sabía coser y tejer, pero no sabía escribir, o muy poco. Muy poco. Entonces, hoy en día sí que es verdad que se ha logrado eso, se ha logrado tener una sociedad homogénea en ciertos conocimientos básicos. Eso es cierto, sí. Pero no quita que no tengamos que seguir desarrollándolo, porque no somos los mismos seres que hace 100 años. Claro. Bien, esto está cambiando, cambia muy deprisa, pero yo es que no me quiero meter en la educación, no me quiero centrar en eso porque no debemos de meternos ahí. O podríamos meternos, pero no es el este de hoy. El este de hoy es hacer hincapié a que tú trabajes en ti mismo, en que recuerdes quién eras, en que hagas ese trabajo de introspección para que te comprendan mejor. Y os invitamos a que después de que lo hagáis nos pongáis en los comentarios cuáles son vuestras inteligencias predominantes, ¿vale? Sí. Sin test, sin nada, ¿vale? Digamos, cogiendo un poquito la definición de cada una de las inteligencias, pues que digáis, uy, pues yo creo que tengo más de esta, yo creo que tengo menos de esta, ¿vale? Como un poquito... Es un trabajo que, claro. Bueno, pues la verdad es que te da cierta satisfacción reconocerte en ese niño que eras y en el adulto que te has convertido y por qué te has convertido en el adulto que te has convertido, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué había? ¿Qué te llevó a hacer lo que qué? ¿Cómo te sientes con lo que estás haciendo? Y todo eso. Este canal es desarrollo, es introspección, es autoconocimiento, es saber de dónde vienes, ¿vale? Y esta herramienta, esto que estamos hablando aquí, te ayuda en ese proceso, porque es un proceso muy lento y en muchos casos muy frustrante, como ya hemos dicho en anteriores vídeos. Entonces, pues bueno, os traemos este capítulo hoy de las inteligencias múltiples, pues para intentar que os ayude y que nos ayude a nosotros también a conocernos un poquito mejor. Vale, yo ¿verdad? creo que se nos ha ido la hora. Bueno, esperamos que lo hayáis encontrado interesante, ¿vale? Y bueno, Neutros, nos vemos la próxima semana. Chao.